El avión más subestimado de la Segunda Guerra Mundial, el Henschel H-129. Este video es de carácter educativo y documental, y no representa ninguna postura ideológica ni política. Introducción. Cuando pensamos en los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial, recordamos cazas emblemáticos, bombarderos legendarios o incluso los famosos Stuka de picado y los robustos Ilyushin Il-2 soviéticos. Sin embargo, hubo un avión que pasó casi desapercibido, a pesar de su papel único en el campo de batalla. Se trata del Henschel HS-129, considerado por muchos como el avión más subestimado del conflicto. Este aparato alemán, concebido específicamente para destruir tanques enemigos, no alcanzó la fama de otros modelos, pero su historia revela un diseño audaz y lecciones importantes sobre la guerra aérea. El HS-129 fue el único avión de la Segunda Guerra Mundial diseñado con un propósito exclusivo: cazar carros de combate. Tanto es así que recibió apodos como Panzerknacker, que significa rompetanques en alemán, y el abrelatas volante. A primera vista era un avión pequeño, de silueta compacta, con dos motores modestos y una cabina fuertemente blindada. Un tanque volador concebido para atacar a baja altura y sobrevivir al intenso fuego desde tierra. Pero, ¿por qué un avión con semejante misión terminó siendo casi olvidado? ¿Qué dificultades enfrentó en su desarrollo y uso en combate? En este documental exploraremos el origen, las batallas y el legado de este peculiar cazatanques de la Luftwaffe. Orígenes del H-129, un cazatanques para la Luftwaffe. A mediados de los años 30, pocos ejércitos confiaban plenamente en el concepto de ataque a tierra. Los aviones que atacaban tropas y blindados enemigos solían sufrir graves pérdidas por el fuego antiaéreo ligero. En la Primera Guerra Mundial, se había visto lo vulnerables que eran los aparatos que volaban bajo sobre las trincheras. Así, durante los años 20 y 30, la mayoría de fuerzas aéreas se enfocaron en cazas, bombarderos estratégicos o en aviones de bombardeo en picado para blancos puntuales. Atacar a objetivos terrestres con ametralladoras o cañones desde vuelo rasante no era prioridad, excepto para propósitos muy específicos. Sin embargo, la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, cambió esta percepción. La Legión Cóndor alemana, enviada en apoyo a las fuerzas franquistas, experimentó con ataques directos contra tanques y tropas. Aunque sus medios eran limitados, usaban biplanos Henschel H-123 o cazas Heinkel E-112, modificados con cañones. Lograron ciertos éxitos. Los pilotos alemanes demostraron que un avión podía destruir o desmoralizar fuerzas en tierra, incluso sin recurrir a grandes bombardeos. Estas lecciones convencieron al alto mando de la Luftwaffe de que necesitaban un avión de ataque dedicado, una aeronave fuertemente blindada, armada con cañones, capaz de volar bajo sobre el frente y devastar columnas de tanques, vehículos y tropas enemigas. En 1937, el Ministerio del Aire del Reich, RLM, lanzó un concurso para desarrollar este nuevo avión de asalto blindado. Varias empresas presentaron propuestas, entre ellas Henschel, Focke-Wulf e incluso Blohm y Voss. Los requisitos eran exigentes. El aparato debía ser pequeño, maniobrable, con cabina blindada y armado al menos con un par de cañones automáticos de 20 milímetros, además de ametralladoras. Para aumentar su supervivencia en el campo de batalla, debía tener dos motores, de modo que pudiese mantenerse en vuelo aun si uno quedaba dañado. Pero a la vez ocurrió algo curioso. Para no desviar motores potentes de otros aviones cruciales, como cazas o bombarderos, se especificó que usara motores de baja potencia que no tuvieran gran demanda. En otras palabras, se privilegiaba proteger la producción de motores principales a costa del rendimiento del nuevo avión de ataque. Tras evaluaciones iniciales, dos diseños llegaron a la fase de prototipo. Uno de Focke-Wulf,
que básicamente era una versión adaptada de su avión de reconocimiento FW-189, y otro de Henschel, completamente nuevo y concebido desde cero para este rol. El prototipo de Henschel, diseñado por el ingeniero Friedrich Nikolaus y su equipo, voló por primera vez en 1939. El nuevo HS-129 presentaba soluciones de diseño muy singulares. Todo el morro del avión era una coraza. La cabina del piloto formaba una especie de caja acorazada de acero soldado, con planchas de hasta 6 a 12 milímetros de grosor alrededor del piloto, y un parabrisas de cristal blindado de 75 milímetros. Henschel, que también fabricaba tanques para el ejército, aplicó toda su experiencia en blindaje para proteger a este avión. La silueta resultante era compacta y estrecha. El fuselaje era de sección triangular, con una pequeña cabina casi sin curvas para facilitar la coraza. De hecho, el piloto apenas disponía de unas ventanillas mínimas a los lados y un visor frontal estrecho para mirar hacia adelante. Esta protección extraordinaria tenía un costo. La visibilidad desde la cabina era muy pobre y el espacio interno muy reducido. El panel de instrumentos tuvo que colocarse más abajo de lo habitual, casi debajo del parabrisas, porque no cabía frente al piloto. En 1939 se construyeron y probaron los primeros prototipos HS-129A. Desde el inicio se hicieron evidentes varias desventajas. Por un lado, los motores Argus AS410, escogidos, unos pequeños UP-12 de 465 caballos de vapor, resultaron insuficientes para el peso del avión, que salió más pesado de lo previsto por todo el blindaje. El HS-129 volaba con dificultad, le costaba maniobrar y su respuesta a los mandos a baja velocidad era deficiente. De hecho, uno de los prototipos se estrelló durante las pruebas porque los controles se ponían tan duros que el piloto no pudo contrarrestar la caída. Por otro lado, la visibilidad tan limitada desde la cabina hacía peligrosa la formación cerrada. Volar varios HS-129 juntos requería mucho cuidado para evitar choques, ya que el piloto apenas podía ver a sus costados. Aún con estos inconvenientes, y considerando que el prototipo alternativo de Focke-Wulf tampoco mostró un desempeño superior, las autoridades alemanas decidieron seguir adelante con el proyecto. El concepto de un tanque volador antiblindados era demasiado importante como para abandonarlo. Al final, la balanza se inclinó por el diseño de Henschel, que era más pequeño y potencialmente más barato de producir en masa que el de Focke-Wulf. A principios de 1940, el HS-129 fue aceptado para fabricación en serie. Las primeras unidades de producción, denominadas H-129A-1, comenzaron a salir de fábrica ese mismo año, pero los informes iniciales de los pilotos confirmaron lo que se temía. El avión necesitaba urgentemente más potencia y algunas mejoras de diseño. Desarrollo y servicio en combate. Para corregir los defectos del HS-129A, los ingenieros de Henschel introdujeron mejoras significativas que dieron origen a la serie HS-129B. La más importante fue sustituir los débiles motores iniciales por otros más potentes. Los motores radiales NOM-RON 14M de 14 cilindros, capturados en Francia tras la derrota de 1940. Cada uno entregaba cerca de 700 caballos de vapor, bastante más que los Argus originales. Con estos nuevos motores, instalados con giros opuestos en cada ala para contrarrestar el par, el HS-129 ganó la potencia que necesitaba. También se ajustó el diseño de la cabina. Se instaló un parabrisas frontal de una sola pieza, más grande, para mejorar ligeramente la visibilidad del piloto. A finales de 1941, comenzaron a salir de fábrica los HS-129B0 de preproducción, convertidos a partir de células antiguas, y poco después la primera serie de combate, HS-129B1, debut en el frente oriental. En la primavera de 1942,
Los primeros escuadrones equipados con HS-129B1 fueron desplegados en el frente oriental, en apoyo de la ofensiva alemana contra la Unión Soviética. Para abril de ese año, al menos una escuadrilla, 12 aparatos, estaba lista para entrar en acción. Los pilotos inicialmente apreciaron la mayor fiabilidad y empuje de la versión B, pero seguían quejándose de la estrecha cabina y la visibilidad limitada. Aún así, el HE-129 demostró ser un arma efectiva contra objetivos terrestres blandos. Sus cañones de 20 milímetros y ametralladoras podían destrozar camiones, cañones antitanque y vehículos ligeramente blindados. Además, podía llevar hasta 4 pequeñas bombas de 50 kilogramos bajo el fuselaje, eficaces para atacar tropas, baterías o fortificaciones ligeras, y así complementar sus cañones. Contra tanques medianos o pesados, en cambio, ese armamento se quedaba corto. Por ello, a mediados de 1942, se introdujo un cañón de 30 milímetros como armamento adicional. Este cañón automático, el MK-101 y más tarde el MK-103 de mayor cadencia, se montaba en un contenedor bajo el fuselaje central y disparaba proyectiles perforantes capaces de atravesar la coraza de los tanques más ligeros. Con esta mejora, el HS-129 se convirtió en un temible cazacarros a baja altura. La variante B2 pronto reemplazó a la B1 en las líneas de producción, con solo pequeños cambios técnicos en aspectos como el sistema de combustible, pero manteniendo el mismo armamento mejorado. En los cielos de África y Rusia, además del frente ruso, el HS-129 también vio acción en el norte de África. Un puñado de unidades fueron enviadas a la campaña de Túnez a finales de 1942, donde las fuerzas del eje intentaban frenar el avance aliado. En los desiertos de África, los tanques voladores alemanes atacaron columnas británicas, pero solo operaron allí brevemente antes de la rendición del eje en Túnez en mayo de 1943. Su principal campo de batalla, con todo, siguió siendo el frente oriental. Los HS-129 apoyaron a las tropas alemanas durante batallas cruciales contra los blindados soviéticos. Por ejemplo, estuvieron presentes en la gigantesca batalla de Kursk, verano de 1943, intentando detener la marea de tanques T-34 y CAV soviéticos. A pesar de las limitaciones del aparato y las condiciones adversas, algunos pilotos lograron cosechar muchas victorias a los mandos del H-129. Tras cada misión exitosa, los tripulantes marcaban con orgullosas muescas en el timón de cola cada tanque destruido. Uno de ellos, el Hauptmann Rudolf Heinz Rufer, llegó a anotar más de 80 tanques soviéticos eliminados, por lo que fue condecorado con la Cruz de Caballero, debido a su eficacia como cazador de blindados. Aunque lograban destruir vehículos enemigos, su impacto fue limitado por su escaso número y por las difíciles condiciones. La superioridad aérea soviética crecía, y un HS-129 que volaba bajo y lento se convertía en presa fácil de los cazas enemigos si no contaba con escolta. El salto a armamento pesado. A medida que avanzaba la guerra, la coraza de los tanques enemigos se hacía cada vez más gruesa. Los cañones de 30 milímetros pronto resultaron insuficientes frente a carros como el T-34. Los mandos alemanes estudiaron soluciones. Se pensó en equipar al HE-129 con cañones aún mayores. Un calibre de 37 milímetros se probó inicialmente, similar al que usaban ciertos U-87 Stuka en función antitanque. El HS-129 tenía la ventaja de contar con espacio para un cargador de mayor capacidad detrás de la cabina, lo que podía solucionar la escasa munición que llevaban los cañones de 37 milímetros en los Stuka. Aún así, la Luftwaffe decidió finalmente apostar por algo mucho más contundente. Se tomó un cañón de 75 milímetros derivado del que montaba el tanque Panzer IV y se adaptó como arma aérea denominada Bordkanone BK 7.5, el cañón de mayor calibre instalado en un avión durante la guerra.
Instalar semejante cañón en un avión ligero fue un desafío de ingeniería. Requirió un sistema hidráulico para absorber el violento retroceso y recargar automáticamente con un depósito de solo 12 proyectiles. La nueva variante, llamada HS-129B-3, apareció a mediados de 1944. Sobre el papel, el BAE-129B-3 podía aniquilar cualquier tanque de la época de un solo disparo directo. En la práctica, el enorme cañón transformó al avión en una plataforma lenta y difícil de maniobrar. Su velocidad máxima se redujo drásticamente, apenas unos 250 kilómetros por hora, en vuelo nivelado, y disparar con precisión ese cañón era extremadamente complicado. El más mínimo desvío significaba fallar el blanco. Además, para 1944, la Luftwaffe sufría una escasez crítica de pilotos experimentados y combustible, y dominar los cielos se había vuelto imposible. Un final discreto. Tan solo 25 ejemplares del HS-129B3, con cañón de 75 milímetros, llegaron a producirse. Algunos HS-129 adicionales fueron reconvertidos desde modelos previos para llevar esta arma. Pero en total las cantidades fueron ridículas. Estas pocas máquinas entraron en combate muy tarde, cuando Alemania ya estaba a la defensiva. Aunque lograron abatir a varios tanques aliados, no cambiaron el curso de la guerra. En septiembre de 1944, se canceló la producción de todos los HS-129 para liberar recursos. Las últimas unidades operativas se perdieron en los combates finales de 1944-45 o fueron destruidas por sus propias tripulaciones antes de la capitulación para evitar su captura. Cabe mencionar que Hungría y Rumania, aliados de Alemania, también recibieron algunos HS-129 para sus fuerzas aéreas. Irónicamente, tras el cambio de bando de Rumania en 1944, ciertos HS-129 con insignias rumanas terminaron enfrentándose contra tropas alemanas en los últimos meses de la contienda. Conclusión. En retrospectiva, el Henschel H-129 ha quedado como un arma de nicho en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Fue el único avión diseñado exclusivamente para la caza de tanques, un concepto visionario para su época. Sin embargo, nunca pudo desplegarse a la escala necesaria. Su producción total apenas rondó los 865 aparatos entre 1942 y 1944. Una cifra exigua comparada con los miles de unidades de otros aviones contemporáneos. Sus logros fueron limitados no por falta de ingenio, sino por las circunstancias, problemas técnicos iniciales, producción tardía y escasa, y un entorno operacional cada vez más adverso. Además, la Luftwaffe terminó recurriendo cada vez más a cazas bombarderos polivalentes como el F-190 para apoyo cercano, relegando al HS-129 a un rol secundario. Mientras el Ilyushin Il-2 soviético, apodado también tanque volador, se fabricó por miles y ganó renombre, el HE-129 nunca pasó de unas pocas centenas de ejemplares, luchando contra el tiempo y la superioridad aérea enemiga. Hoy muchos entusiastas consideran al HS-129 como el avión más infravalorado de la contienda. Representa la apuesta de la Luftwaffe por un concepto audaz que no fructificó del todo. Sin embargo, no cabe duda de que en manos de sus pilotos fue un enemigo temible para los blindados aliados. Su legado pervive como precursor de los aviones de apoyo cercano fuertemente blindados. Décadas más tarde, la idea renacería en aparatos modernos como el A-10 Warthog estadounidense, famoso cazatanques de la Guerra Fría. El HS-129, con todas sus limitaciones, sentó un precedente de lo que un avión dedicado al ataque terrestre podía lograr. Hoy en día, ningún HS-129 completo se conserva en museos. La mayoría perecieron en la guerra o fueron desguazados tras ella. Aún así, quedan fotografías, piezas sueltas y su legado histórico. Así concluye la historia de este abrelatas aéreo alemán,
un avión forjado para un propósito singular que brilló solo fugazmente en los cielos de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre no figura entre los más célebres, pero para quienes estudian el conflicto, el Henschel HS-129 sigue siendo un recordatorio fascinante de la innovación y las apuestas arriesgadas en tiempos de guerra.